Hola a todos, soy el gran maestro Damián Lemos para clasesdeajedrez.net y en este video vamos a cubrir la primera ronda del Festival de Gibraltar entre Sos y Gata Kamsky. Vamos a ver una India de rey. Las blancas comienzan con D4, caballo F6, C4, G6. Aquí las negras podrían jugar la Grunfeld también con D5 si quieren. Alfil G7, E4, D6, parando E5, ¿no? Y las blancas deciden jugar la línea principal con caballo F3. Y muy interesante que Kamsky decida evitar las líneas principales y juegue C6. Creo que es entendible porque si por ejemplo con negras jugamos E5, que es la línea super principal, ¿no? En ese caso las blancas tienen la chance de comer en E5. Y aquí tenemos la famosa variante del cambio. Y resulta difícil con negras después jugar a ganar. No es que no se pueda ganar sin damas, pero ya condiciona bastante la partida. Y al haber tanta diferencia de rating entre ambos jugadores, es entendible que las negras no quieran cambiar damas tan temprano, sino que jueguen C6, quizás caballo B de 7, y una vez que cerramos la columna D, ahí sí podemos intentar jugar con E5. Eso tiene mucho más lógica, ¿no? Entonces C6, las blancas se enrocan, y con negras alfil G4. La idea aquí sería deshacernos de este alfil, que generalmente no tiene muchas casillas. Fíjense, si hacemos caballo B de 7, el alfil de C8 nos queda mal parado. Entonces jugamos alfil G4, las blancas juegan alfil E3, y aquí ahora sí caballo B de 7. Justamente, ¿no?, en la India de rey jugamos con menos espacio, entonces tiene sentido cambiar un par de piezas. Aquí las blancas deciden jugar con H3. Personalmente hubiera considerado jugar caballo D2, porque el alfil de E2, y bien como vamos a ver en esta partida, el alfil de 2 por lo general no suele ser un muy buen alfil. Es un alfil que choca contra la estructura de peones de las blancas. Entonces, al jugar caballo D2, las blancas fuerzan el cambio y se deshacen de su mal alfil. De hecho, podrían continuar con F3 y el alfil de E3 va a ser un alfil bastante poderoso. H3, bueno, con negras tenemos una decisión fácil aquí, comemos, y una jugada flexible A6. Aún no sabemos si jugaremos con B5, si tal vez vamos a jugar con E5. Es como que aún con negras no estamos mostrando, ¿no?, nuestras cartas, y eso está bueno. Lo que sí creo que con negras aún B5 no es una amenaza. Es decir, imaginemos que las blancas jueguen cualquier jugada, ¿no?, aleatoria, rey H1. B5 no la veo tan amenaza todavía, porque en este caso estaríamos abriendo la diagonal del alfil de F3, lo estaríamos convirtiendo en un alfil muy fuerte. Entonces creo que la jugada que hace el blanco aquí A4 no es que sea una mala jugada, pero es innecesaria, puesto que B5 todavía no pensábamos jugarla con negras. Aquí A5, fíjense como ya estamos creando huecos en la posición, y las blancas intentan mejorar su alfil. Probablemente otra idea interesante sea jugar con F4 para seguir ganando espacio, ¿no?, en el flanco de rey. Y con negras jugamos E5. Dama de 2. Me gustaría mencionar que si las blancas comen, en este caso ya el alfil de 2 es muy malo, como veníamos diciendo. También tenemos algunos huecos como D4 y B4, y por sobre todo tenemos un plan clarito para mejorar el alfil de G7.
podemos jugar alfil F8 e intentar no jugar alfil C5 para cambiar ese alfil D3 que sabemos que es muy bueno. Otra maniobra que no debemos descartar es jugar el caballo a F8, caballo E6 y después jugar caballo D4. Fíjense que en ningún momento las blancas pueden saltar a D5, mientras que nosotros sí podemos saltar a D4. Esa creo que es nuestra ventaja, ¿no?, posicional en esta línea. Entonces, luego D5, dama D2, torre 8. Me gusta esta jugada porque fuerza la acción. Ahora tenemos alguna presión en E4. Digamos que amenazamos no comer en D4. Y las blancas tienen que tomar una decisión, ya sea avanzar con D5 o comer en E5. Como vimos antes, comer en E5 no creo que sea la mejor opción. De hecho, torre 8 resultó una jugada útil, ya que ahora alfil F8 la podemos hacer más rápido. Entonces, las blancas deciden jugar con D5, ganando espacio. Caballo C5 jugamos nosotros, amenazando en E4 y también amenazando caballo B3. Y las blancas, lógicamente, si quieren luchar por la ventaja, tienen que jugar algo como dama C2, conservando el par de alfiles. Jugar alfil por C5 perdería el par de alfiles, no tiene... tampoco estaría tan mal para las blancas. Lo que pasa es que creo que perderían toda su ventaja, ¿no?, con alfiles de distinto color, posición bastante cerrada. Dama C2 es un poco más ambiciosa, aunque aquí las blancas están pagando, ¿no?, el A4 que hicieron antes. Tomamos, las blancas toman de peón C para activar su alfil, y ahora sí torre C8, ubicando la torre en la misma columna que la dama. Y además, luego de esta jugada, estamos amenazando caballo C por E4. Lamentablemente las blancas no pueden mover la dama, ¿no?, más allá de que se caiga el peón. También tenemos caballo B3 y quizás dama B1, aunque esta jugada es fea, ¿no?, corta la coordinación de las piezas blancas y con negras podemos seguir progresando. Quizás alfil F3 sea la jugada, aunque el alfil vuelve a una posición pasiva. Si las blancas juegan alfil F3, aún siguen controlando la casilla H5. Vamos a ver lo que pasó en la partida, ¿no? Las blancas juegan F3, que no parece tan grave, pero luego de F3, con negras tomamos la iniciativa con caballo H5. El alfil de E2 es peor que antes, y la clave es que vamos a intentar deshacernos del alfil de E3, y fíjense cuántos huecos tenemos con negras, ¿no?, para atacar en el flanco de rey. Entonces F3 creo que es el primer error, ¿no?, gran error de las blancas posicional en esta partida. Torre Fc1 y una muy buena jugada alfil F6, intentando cambiar el buen alfil de las blancas. Podemos hacer caballo F4, también podemos hacer caballo G3, pero pensándolo bien, no nos interesa comer el alfil de E2. Decíamos que este alfil es un mal alfil, entonces es mejor jugar alfil F6 y de esta manera venimos a buscar a este alfil. Las blancas poco pueden hacer para evitar el cambio, por cierto. Si dama D2 tenemos caballo B3, y si alfil F2 también tenemos alfil H4 y seguimos cambiando alfiles. Entonces las blancas buscan algo de actividad en el flanco de dama, que tiene sentido. Alfil G5, comemos, dama por, y el segundo error de las blancas, alfil C4. Tiene algo de lógica cerrar la columna C, pero las blancas tenían que comer en D6. Luce arriesgado, pero vamos a ver las variantes, ¿no? En principio las blancas, bueno, tienen una amenaza doble,
el caballo de C5 cuelga en varias líneas, o sea que aquí con negras tenemos que actuar rápido si queremos algún contrajuego. La primera jugada que vemos es caballo F4, pero luego de alfil F1, aún si hacemos esta jugada, no veo ningún mate directo y vamos a perder, ¿no?, material. Además tenemos que recordar que estamos atacando con pocas piezas, entonces tampoco es que tengamos un gran ataque, ¿no? El alfil de 2 es un mal alfil, pero a la hora de la defensa defiende bien, ¿no?, los peones. Luego de caballo por D6 se me ocurre alguna intermedia o alguna jugada de caballo C5, por ejemplo, esta jugada. Amenazamos la dama. Bueno, si dama por, tenemos torre por torre jaque, ganamos material. Si caballo por, tenemos la intermedia dama E3 jaque y luego comemos la dama de C2. Y si caballo por C8, aquí creo que tenemos dama E3, tenemos un ataque fuerte. Por ejemplo, si rey aquí, dama F2. Si rey H1, tenemos varios jaques a considerar. Y si rey H2, creo que lamentablemente no tenemos que repetir posiciones aquí. Lo que no está tan mal, pero parecía que con negras teníamos más que esto. A veces pasa, ¿no? Pero bueno, no está mal. Las tablas ahí, como decíamos, la posición del blanco es muy sólida. A lo mejor hay algo más. Yo lo que veo es caballo por E4 y el perpetuo. Alfil C4, las blancas sobreestimaron el ataque de las negras y juegan esta jugada que es pasiva. Y ahora sí es diferente porque, aunque las blancas coman en D6 ahora, que es un poco tarde, tenemos un sinfín de amenazas con negras. Y de hecho Kamsky juega una intermedia. No comemos en H3, sino que jugamos caballo D3. Fíjense que la clavada sigue en pie. Y también con esta jugada en muchas líneas intentamos desviar a la dama de la defensa de G2, ¿no? Y las blancas juegan torre de 1. Caballo por creo que es la jugada a analizar. En la partida vamos a ver algo así que intentan las negras, aunque aquí creo que rey por F2 funciona. Luego de dama por rey E3, lamentablemente no tenemos ningún mate a la vista. Creo que incluso luego de caballo por C8 podemos intentar torre por. Digamos, siguen las mismas amenazas en pie. De hecho, por dar un ejemplo, si D3, D6, torre por C4, desviamos la dama, aquí estamos ganando. Mismo si B3, más allá de las amenazas de mate que tengamos, tenemos caballo por C1. Y si torre por, aquí tenemos caballo 2. Muchas desviaciones, la clavada en la columna C sigue en pie. Es decir, si alfil por caballo, hacemos torre por dama. Aunque ahí no, tampoco está tan claro este final, ¿no? Tenemos dama E3, dama por B3. Pero con cuidado, ¿no? Todas las piezas blancas defendidas. No está tan claro. Quizás dama por C1 sea más clarita. Y luego intentar bloquear con el rey en D6. Sabemos que el alfil de 2 es muy malo. Quizás esto sea mejor. Lo que sí, con negras ganamos material, eso lo sabemos, pero... Y bueno, y si dama por, tenemos dama por C1 y seguimos con una ventaja considerable. Las blancas probablemente hayan visto todo esto después de caballo por torre por e intentan torre de 1. Y aquí Kamsky castiga con caballo F2. Una jugada totalmente inesperada y no tan fácil de ver. Si dama por, simplemente ganamos con caballo por H3. Y ahí sí, pinchamos la dama. Y si rey por, ahora el truco es que la dama de C2 no está más defendida.
Entonces, luego de caballo F2, bueno, las blancas tienen que hacer algo al respecto. Y tienen que jugar G4, pero bueno, ahora nos acercamos más al rey, ganando tiempos. Dama por F2 sigue sin funcionar por caballo por H3. Aquí ya las blancas están en grandes problemas. Deciden comer la torre, pero bueno, ya es muy tarde. Aquí creo que Kamsky eligió la línea más práctica. Y creo que es la mejor también. Amenazamos dama G1, dama por F3. Y es increíble, pero las blancas no tienen manera de parar dama G1. Y fíjense cómo controlamos todos los casilleros de la segunda línea. O sea que las blancas aquí no pueden hacer nada para parar dama G1 ni dama F2, ¿no? En su caso. Entonces aquí las blancas ya, luego de caballo F2 por H3, abandonan. Bueno, vimos cómo, por ejemplo, cuando las blancas juegan F3 se puede no echar por tierra. No sé si el blanco tenía ventaja ahí, pero bueno, ahí el negro tomó la iniciativa. Y aún así, cuando el negro ya estaba mejor, creo que las blancas aún con caballo por D6 en lugar de alfil C4, con caballo por D6 creo que no perdían. Habría que chequearlo bien, pero me parece que las blancas tienen recursos suficientes. Y la otra jugada que quizás no fue muy buena fue A4. Luego de A4 a A5, las negras fijaron casillas en el flanco de dama. Y por supuesto habría que destacar el plan posicional que hizo Kamsky. Muy bueno alfil F6 y alfil G5 para cambiar el buen alfil. Sobre todo cuando teníamos otras opciones como caballo F4, caballo G3, que eran igualmente tentadoras. Así que bueno, espero que hayan podido disfrutar de esta partida, que haya sido útil, y vamos a estar haciendo más coberturas de este torneo. Gracias.